¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren muy bien todos ustedes. Este video trata, pues es precisamente digamos que la continuación del video que les subí la semana pasada, referente a, pues que el fin del conflicto en Ucrania no significaba que era el final de la guerra. No, que es más o menos digamos que el primer round, como lo califica el señor Thierry Meissan, del cual tomé base para el presente análisis. Y bien, ¿por qué es el primer round? Porque viene otro round. Nada más que se están, digamos, acomodando. ¿Dónde viene este segundo round? Porque recordemos que mejorando el tiempo y empiezan las hostilidades a todo lo que da. Cabe hacer un pequeño comentario, que ya la región de Bakhmut y Soledad ya está totalmente cercada por las fuerzas rusas. Ya no tienen por dónde comunicarse las fuerzas ucranianas y en un corto plazo va a ser tomada esa región, que es un nudo de comunicación. Pero bien, a lo que nos lleva es pues que en ocasión del primer año de la intervención militar rusa en Ucrania, la OTAN magnifica las acciones de las fuerzas de Kiev, y así vemos como la Alianza Atlántica, la OTAN, la Unión Europea, despliegan la propaganda más engañosa, recurriendo hábilmente a la omisión y a veces directamente a la mentira, la mayor parte de las veces. A pesar de lo que afirma la propaganda de este lado del Atlántico, la operación militar rusa en Ucrania nunca fue ilegal, como ya se los había yo citado. El hecho es que las causas del conflicto siguen existiendo y Moscú ya prevé que habrá un segundo round, pero no para anexar Ucrania o Moldavia, sino para salvar la población de Transnistria. Eh, eh, un poquito los quisiera poner en contexto con un mapa, ¿verdad? Que quiero compartírselos. Creo que ya se los compartí la semana pasada, pero está interesante. Ahorita les explico por qué. Bien, aquí tenemos lo que es la región que está en conflicto, ¿verdad? Es decir, los oblasts de Luhansk y Donetsk. Si bien es cierto que ya las tropas rusas ya tomaron toda esta región, que es la margen izquierda, o de norte a sur, de norte a sur sería la derecha, de sur a norte la izquierda, del río Dnieper, comunicando ya directamente todo lo que es la península de Crimea. Les, les falta, o la pretensión del ejército ruso es avanzar desde la región de Gerson y Zaporozhye hacia Odessa, que es un enclave también de filiación prorrusa. Pero lo más interesante es que lo que quieren los rusos rescatar es la región de Transnistria, que es esta franja roja que vemos aquí, que es precisamente de etnia rusa. Y esta región tiene aproximadamente 400 kilómetros de largo y tiene como frontera el río Dniester. Ojo, no confundir con el Dnieper. El Dnieper está acá, el Dniester está acá.
Y así pues, es un enclave de etnia rusa, son rusos, pues, rusohablantes y rusos de raza. Pero quedó, pues, aislado eh, cuando acabó la Unión Soviética, quedó aquí encerrado entre Moldavia y Ucrania. ¿Por qué no se quisieron integrar los de la región de Transnistria? Bueno, pues tiene su historia, pero al finalizar la Unión Soviética, Transnistria no se quiso unir a Moldavia. Así pues, es un enclave ruso que, como ustedes verán, no tiene salida al mar. Para suministros y cualquier tipo de eh, abasto tienen que surtirse de Rusia por aire pidiéndole permiso a Ucrania, ¿verdad? Que ahorita no les dan permiso de ninguna forma. Entonces, tienen que pedir permiso a Moldavia. Entonces, como verán ustedes, esta región está aislada. Y si Rusia avanza aquí para tomar la Transnistria, pues va a aislar completamente a, a Ucrania, la va a aislar, le va a cortar la salida al Mar Negro, cerrándole pues, el puerto de Odessa, que es la salida al Mar Negro, y creando pues así defensas más sólidas para la península de Crimea. ¿Por qué se prevé que venga para acá el ataque? Tan se prevé que precisamente ya la 101ª División Aerotransportada ya está aquí en Rumanía. Ya está estacionada desde el año pasado. eh, Está estacionada aquí en Rumanía. Y permítanme, les pongo un mapa precisamente de dónde está la 101ª División Aerotransportada. Aquí la tenemos. Aquí está Rumanía, ¿sí? Aquí la tenemos. Convenientemente al lado de Moldavia y muy cerquita de la región de Transnistria, que es esto que les estoy marcando aquí. Y que la 101ª División Aerotransportada, pues no tendría ningún problema para llegar a Transnistria, puesto que Moldavia está más que abierta a dejar pasar tropas americanas, lo cual desde luego ya constituiría, pues, ya no solamente una escalada de la guerra, ya sería ya un ataque, pues, de frente y no de la OTAN, de los Estados Unidos. Ya se involucraría, pues, directamente en el conflicto. Pero, pues, como les estaba compartiendo ahorita en el mapa, es muy interesante porque hacia allá se ve la concentración de tropas rusas y concentración rusa se ve también en el norte, Bielorrusia. Para esto la ubicación de la región de Transnistria es norte-sur, con frontera con el río Dniester. Y precisamente a principios de este año ya se volaron los puentes que comunicaban a Moldavia. Es decir, ya hay preparativos. ¿Por qué razón es tan interesante el enclave de Transnistria? Bueno, pues es que precisamente en Transnistria quedó un arsenal enorme de la antigua Unión Soviética. Y en ese arsenal, pues hay todo tipo de armamento y todo tipo de suministros para cañones, obuses, morteros.
lo que usted quiera. O sea, es el más grande eh, polvorín que tenía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en Europa. Precisamente lo tenía en Transnistria. Bueno, de ahí por qué la importancia de ese polvorín, puesto que actualmente ya digamos que las tropas ucranianas ya están careciendo mucho de suministros para su artillería, balas de cañón y todo lo que concierne a eso. Pues ya hay una abierta escasez que no puede la OTAN pues suministrar lo que se está consumiendo en el frente de batalla, puesto que ya estamos hablando de cantidades como 150,000 disparos por día. Y a eso agréguele usted que el frente de combate, es decir, donde se están dando hasta con la cubeta, es de un largo de 1,000 kilómetros. Y ahí se están dando. Ahí son centenas de miles de soldados y se trata ya de la mayor guerra después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, pues que precisamente es un enfrentamiento feroz que está consumiendo muchísimas municiones y la OTAN no previó. Eso nada más va a ser el primer round, ¿verdad? El segundo round ya se está perfilando, es decir, ya las piezas se están acomodando. Y así pues las cosas, pues al conmemorar el primer año del enfrentamiento militar este-oeste en Ucrania, los gobernantes occidentales tratan de convencer a sus gobernados de que están del lado correcto de la historia y de que su victoria es inevitable. Eso no es sorprendente, más bien es normal que los gobiernos traten de justificar lo que hacen. El problema es que en este caso están mintiendo por omisión y los comentarios son pura propaganda. La distorsión de la realidad es tan grande que podemos preguntarnos si a fin de cuentas los derrotados de la Segunda Guerra Mundial han logrado hacerse con el poder en Kiev, es decir, los nazis que fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial, pues ya se hicieron del poder. ¿Sí? Ya ni siquiera se puede hacer esa pregunta, más bien se puede afirmar. La guerra ilegal, injustificada y no provocada de Rusia, a ver, todas las declaraciones occidentales nos dicen que Occidente condena la guerra ilegal, injustificable y no provocada de Rusia. Los hechos demuestran que eso es falso. Dejemos de lado la calificación de injustificable, correcto, que nos remite a un posicionamiento moral. Las guerras no son fruto de alguna falta, sino de un fracaso. Analicemos más bien la calificación de no provocada. Según la diplomacia rusa, el problema comenzó con las operaciones de Estados Unidos y Canadá que orquestaron en 2014 y el derrocamiento del presidente ucraniano democráticamente electo, señor Víctor Yanukovych, lo cual fue una violación de la soberanía de Ucrania y por ende una violación de la Carta de la ONU. Hoy en día es innegable que el gobierno de Estados Unidos tuvo un papel determinante en aquella llamada Revolución de la Dignidad, ya que la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, pues obviamente está más que documentado que en aquella época se ocupaba de Europa y Eurasia y se
mostró públicamente en múltiples ocasiones junto a los golpistas. Y yo agregaría también que, pues, el, el embajador de los Estados Unidos. Y a decir de la señora Nuland, pues ahí invirtieron los Estados Unidos 5.000 millones de dólares para derrocar al gobierno de Víctor Yanukovych. Según la diplomacia china, que acaba de publicar 2 documentos sobre este tema, la primera violación de la soberanía de Ucrania y de la Carta de la ONU ni siquiera fue en 2014, sino en 2004, con la Revolución Naranja, igualmente organizada por Estados Unidos. Si Rusia no menciona aquel primer episodio es porque también estuvo, de alguna manera, tuvo participación, lo cual no sucedió en 2014. La opinión pública occidental está tan acostumbrada a ver a los Estados Unidos manipular multitudes y derrocar gobiernos que ya no tiene conciencia de la gravedad de esos hechos. Desde el derrocamiento de Mossadegh en Irán en 1953 hasta la del presidente armenio Sergei Sarkisian y pues también diríamos de Manuel Antonio Noriega, de Muammar el Gaddafi, de una cuenta enorme de derrocamientos por parte de los Estados Unidos. Y la opinión occidental se ha acostumbrado a ver esos cambios de regímenes con el uso de la fuerza. Lo importante ni siquiera es que los dirigentes derrocados hayan realizado actos positivos o negativos. Lo que sí resulta inadmisible es que su derrocamiento sea organizado por una potencia extranjera que solo esconde sus acciones utilizando como peones a pequeños grupos opositores locales, las famosísimas ONGs. Aun siendo intervención militar, en realidad se trata de actos de guerra. En cuanto a Ucrania, los hechos están ahí. La guerra de Ucrania fue provocada por la violación de la soberanía ucraniana orquestada en 2004 y en 2014, seguidas de 8 años, diría yo más bien de 9 años, puesto que ya entramos bueno, prácticamente al 9.º año de 2014 para acá, de guerra civil. Es importante recordar que el derecho internacional, la guerra no es ilegal. La Carta de la ONU no prohíbe recurrir a la guerra. El Consejo de Seguridad de la ONU incluso puede declarar guerras, pero los artículos desde el 39 al 51 precisamente de la Carta de las Naciones Unidas, léalo usted, lo puede ver en Google. Y ahí se va a enterar usted del 39 al 51 artículo. Ahí lo puede usted ver, ¿verdad? La particularidad del caso que nos ocupa es que los miembros permanentes del Consejo están enfrentándose en la guerra de Ucrania. Acuérdese usted que son precisamente las 5 potencias nucleares las que están en el Consejo de Seguridad de la ONU, que son precisamente los que tienen poder de veto. Rusia estuvo entre esos países que firmaron los acuerdos de Minsk, que debían poner fin a la guerra civil, pero los dirigentes rusos no son tontos y pronto entendieron que Occidente no quería la paz, sino la guerra en Ucrania. Así que 5 días después de la firma de los acuerdos de Minsk, Moscú hizo que el Consejo de Seguridad de la ONU le diera el aval mediante la adopción de la resolución 2202, que ya se las he citado en anteriores videos, y también obligó al oligarca Konstantin Belafoyev a retirar los hombres que había enviado precisamente al Donbass e hizo que se agregara la resolución
2202 del Consejo de Seguridad un anexo donde los presidentes de Francia, de Ucrania y de Rusia y la canciller Angela Merkel se hacían garantes y el, perdón, el presidente de Francia, Monsieur Hollande, se hacían garantes de la aplicación de los acuerdos firmados. La firma de aquellos dirigentes comprometía a sus países respectivamente. Como garantes eran países, precisamente como lo dice el nombre, que garantizarían el respeto de los acuerdos de Minsk. Sin embargo, el entonces presidente ucraniano Petro Poroshenko declaró a los pocos días que no tenía intención de ceder absolutamente en nada, sino que al contrario, castigaría a los pobladores del Donbass. La hoy ex canciller Angela Merkel declaró hace poco al diario, el año pasado, como en septiembre o octubre, al diario Die Sein, que al firmar los acuerdos de Minsk, eh, solo se quería ganar tiempo para que la OTAN pudiera armar al gobierno de Kiev. Incluso creyendo que hablaba con el expresidente Poroshenko, Merkel precisó lo que había querido decir en sus declaraciones a Die Zeit, el nombre del diario alemán. El hoy expresidente François Hollande confirmó después de la publicación en el periódico Kiev Independent lo que ya había dicho la señora Merkel, o sea que no fue que se le chispoteó. El 24 de febrero del 2022, Rusia, el único firmante serio, o sea, de los tres países garantes que estaban obligados inclusive a intervenir militarmente, pero pues los gobiernos alemanes y francés, y por supuesto el de Ucrania, pues se hicieron patos, voltearon para otro lado, mientras se empezó a castigar, a castigar, a castigar, a bombardear todos los días a las regiones separatistas de Lugansk y Donetsk, lo cual se convirtió pues en una guerra civil muy desigual. Y el 24 de febrero de 2022, el único firmante serio inició una operación militar especial en virtud de su responsabilidad de proteger a la población del Donbass. Calificar la intervención rusa como ilegal sería como decir, por ejemplo, que la intervención de Francia durante el genocidio en Ruanda, ya sabe usted, cuando se dieron con todo allá en África, también fue ilegal y que había que permitir que continuara la masacre. Los correos electrónicos de Vladislav Sukhov, el consejero especial del presidente ruso Vladimir Putin, revelados por la parte ucraniana, en realidad confirman que todo ese proceso durante los años posteriores a la firma de los acuerdos de Minsk ayudó a las poblaciones de las repúblicas ucranianas de Donbass a prepararse, pues, psicológicamente, intelectualmente o moralmente, como usted lo quiera llamar, para la independencia, puesto que el gobierno central pues estaba duro y dale, dándoles bombazos todos los días. Fue una injerencia ilegal, pero era la respuesta a la injerencia igualmente ilegal de Estados Unidos, país que no armaba a Ucrania, sino a los nacionalistas integristas ucranianos, es decir, a los nazis. La guerra ya había comenzado, pero solo entre Ucrania, y esa guerra civil ya había costado más de 20,000 vidas en 8 años entre Occidente y Rusia. Ya intervenían, pero solo indirectamente. Occidente y Rusia ya estaban metidos en la guerra, pero
pues no lo declaraban, ¿verdad? Es importante entender que cuando fingían negociar la paz, Angela Merkel y François Hollande estaban cometiendo el peor de los crímenes. Según el Tribunal de Nuremberg, los crímenes contra la paz son aún más graves que los crímenes contra la humanidad. ¿Por qué? Porque los crímenes contra la paz son la causa de tal o más masacre, sino la causa de la guerra misma. Es por eso que el presidente del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, ha solicitado que se convoque a un tribunal de Nuremberg para juzgar a Angela Merkel y François Hollande. Ese llamado no muestra el abismo, nos muestra el abismo que separa las dos percepciones del conflicto y que no han sido mencionadas, por supuesto, por la prensa occidental de ninguna manera, que va. La Corte Internacional de Justicia estima que el 16 de marzo del 2022 la Federación Rusa debe suspender inmediatamente las operaciones militares que inició el 24 de febrero de 2022 en el territorio de Ucrania. En el párrafo 189 al 197, Moscú no obedeció, estimando que las Naciones Unidas y dicha carta no habían sido interrogadas precisamente las partes sobre la operación militar tendiente a proteger a la población ucraniana, sino sobre la exigencia de un genocidio perpetrado por Kiev contra su propia población. Aunque sea ruso parlante y de etnia rusa, pues bueno, pertenecía a Ucrania. Por su parte, la Asamblea General de la ONU ha adoptado varias resoluciones. La más reciente es la 11 diagonal L7 del 23 de febrero de 2023, perdón. Este texto exige nuevamente a la Federación Rusa que retire inmediatamente y completamente y sin condiciones todas sus fuerzas militares del territorio ucraniano en el interior de las fronteras internacionalmente reconocidas del país y llama a un cese inmediato de las hostilidades. Pero ninguno de esos textos dice que la intervención rusa sea ilegal. Ordena o exige que el ejército ruso se retire. De los 193 estados miembros de la ONU, 141 estiman que Rusia debe cesar su intervención. Algunos la creen ilegal, pero la mayoría estiman que ya no es necesario y que implica sufrimiento innecesario, por lo cual no es lo mismo. El punto de vista de los estados es diferente al de los juristas. El derecho internacional solo puede sancionar lo que ya no existe. Los estados deben proteger a sus ciudadanos de los conflictos en preparación y deben hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Es por eso que a pesar de las exhortaciones que hace la Asamblea General de la ONU, Moscú no ha retirado sus tropas del campo de batalla. Moscú vio durante 8 largos años cómo la OTAN armaba al gobierno de Kiev, cómo la Alianza Atlántica preparaba la guerra. Moscú también sabe que el Pentágono está preparando un segundo round en Transnistria y que tiene que proteger a su población antes de que esa segunda operación de la región que les compartí ahí en el mapa. Ya se está preparando una intervención de la OTAN, precisamente concentrando tropas en Rumanía, que es el paso directo. De la misma manera que escogió antes la fecha de su intervención en Ucrania, a partir de informes que alertaban sobre un ataque inminente de Kiev contra la población del Donbass,
Información que se confirmó solo después de la intervención. Moscú decidió ahora liberar toda la Novorosilla, incluyendo Odessa, que es precisamente la región que hace ya limítrofe con Transnistria. Mientras no aparezcan las pruebas que demuestren las maniobras de Occidente, esa opción es jurídicamente inaceptable. Pero la responsabilidad de los dirigentes rusos ante la población ya lo hace necesaria. Es decir, ven que se están moviendo tropas y pues ellos también avanzan. Es evidente que los observadores perciben esa diferencia de punto de vista. Estimar que la intervención rusa ya no es necesaria no es lo mismo que ponerse del lado de Occidente. Es por eso que de los 191 Estados miembros de la ONU, solo 39 participan en las sanciones y envían armas al gobierno de Kiev. ¿Es Ucrania una democracia? Los dirigentes occidentales también afirman que Ucrania es una democracia. Además de esa palabra, dejan de tener sentido en una época en que la clase media está en peligro y la extinción, mientras que las diferencias entre los distintos sectores de la población en materia de ingresos se han hecho más importantes que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad, lo cual nos aleja de la tan cacareada igualdad de derechos. El hecho es que Ucrania es cualquier cosa menos una democracia, porque pues a qué horas le preguntaron eh, cuándo hubo un referéndum acerca de continuar con esta guerra. La mayor parte de la población ucraniana ya se fue del país. Ya Ucrania prácticamente está, pues, en la edad de piedra. No luz, no agua, no muchas cosas. Ya les voy a subir un video muy interesante. Eh, eh, pero se los voy a subir el día de hoy. Eh, Cobra bastante relevancia porque tan es así que tiene ya dominado el cielo y gran parte de Ucrania. Las fuerzas rusas, como que precisamente la semana pasada que fue Joe Biden a visitar al señor Volodymyr Zelensky en la capital, en Kiev, Rusia extendió un certificado de garantía para que no iba a atacar el tren que traía a Joe Biden de Polonia a Kiev, precisamente. Tan es así que tienen dominado el territorio, que se extendió un certificado de garantía. Pero bueno, es un tema para otro video. Ucrania tiene hoy la constitución más racista del mundo. Su artículo 16 estipula que preservar el patrimonio genético del pueblo ucraniano es responsabilidad del Estado. Ese punto específico de la Constitución ucraniana fue redactado precisamente por Slava Stenko. ¿Quién es Slava Stenko? Slava Stenko, pues precisamente la viuda del primer ministro que los nazis impusieron a los ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la viuda del señor que pusieron los nazis a cargo de Ucrania es la que redactó esa ley. Aquí tenemos un tema tan delicado que Occidente prefiere evitarlo. Al menos desde 1994 los nacionalistas e integristas ucranianos, ojo, no confundirlos con quienes suelen llamarse simplemente nacionalistas. O sea, los individuos que se identifican con la ideología de Dmitry Rostov y con los crímenes de Stepan Bandera. Ejercen
altas funciones en el seno del Estado ucraniano. De hecho, la ideología se radicalizó con el paso del tiempo en la Primera Guerra Mundial. No tenía sentido, no tenía el sentido, el sentido que tuvo después durante la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que a partir de 1942, Dmitri Donstov estuvo entre los individuos que concibieron la solución final de la cuestión judía y gitana. Dmitrio Donstov fue administrador del Instituto Reinhard Heydrich de Praga, órgano del Tercer Reich, es decir, de Hitler. Se encargó de asesinar a millones de personas debido a su origen étnico. Mucho de esta guerra en el Donbass es precisamente étnico, porque eh, los líderes ucranianos quieren la limpieza de su raza, no quieren mezclarse con los rusos porque consideran a los rusos bárbaros. De ahí pues que se trató pues ni más ni menos que de una guerra de exterminio que llevó a cabo Kiev, o sea, Ucrania, por más de 8 años. Digan lo que digan, o sea, pueden decir una misa y la cuestión, esa se trató simple y llanamente de una operación, una guerra de exterminio, porque se estuvo atacando sistemáticamente, day by day, un día sí y el otro también, a los territorios de Donbass, y precisamente no a las tropas que estaban en el frente, sino que siempre lanzaban ataques contra las ciudades. Se trató pues de una guerra de exterminio y pues digan lo que digan, pues son seguidores de Stepan Bandera, que fue el jefe militar de los nazis ucranianos y dirigió numerosos pogroms y masacres masivas. Sus sucesores de hoy afirman que Bandera estuvo internado en un campo de concentración, lo cual es falso. Solo estuvo bajo prisión domiciliaria en un suburbio de Berlín, en la sede de la administración de los campos de concentración. En definitiva, al final de la Segunda Guerra Mundial, Stepan Bandera dirigió las tropas ucranianas bajo las órdenes directas de Hitler. Un año después del inicio de la intervención militar rusa, los símbolos de los nacionalistas integristas pueden verse por toda Ucrania. El periodista de Forward, Lev Golinsky, que comenzó a hacer un inventario de los monumentos que existen en todo el mundo, en memoria de personajes implicados en los crímenes de los nazis, presentó una lista sorprendentemente larga de los monumentos de ese tipo que encontró en Ucrania. Golinsky subraya, Golinsky subraya que casi todos estos monumentos erigidos en Ucrania son posteriores al golpe de Estado en 2014. Y prometo subir una tercera parte del segundo round porque hay mucha tela de donde cortar, hay muchísima tela de donde cortar. Nada más les pido que de, no se olviden del nombre de Transnistria, porque va a dar mucho que hablar durante este año. Y bien amigos, eh, es todo por el presente video. Les pido ahí que me den su like o un dislike dependiendo de su gusto. Y ya saben que aquí se vale de todo, se vale estar de acuerdo o no estar de acuerdo. El debate enriquece pues todos los interrogantes y todas las afirmaciones. De modo pues que, estimados amigos, es todo por el presente video.